¿Cuántos saben que en esta palabra hay cambio de vida? Aquí hay cambio de vida. En la iglesia podemos hacer una de dos cosas. Podemos llegar a la iglesia el domingo, regresar a nuestra casa y checar el calendario y decir, bueno, ya hice mi deber por la semana, ya fui a la iglesia. O podemos recibir de la palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre, esta es palabra de Dios con cambio de vida para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos recibir de esto, vamos a recibir. Amén. Vamos a estudiar todo el mensaje, va a ser en un solo lugar este día. Vamos a Filipenses, si buscan ahí en sus Biblias. Vamos a estar en Filipenses 4. Este es un pasaje de la palabra de Dios que ha tenido mucho, ha sido de mucha bendición para mi vida. Estos son versículos que he memorizado y ha hecho mucho para mí, pero vamos a hacer un solo, en 5 versículos. Vamos a tener todo el mensaje en este día en 5 versículos de la palabra, en Filipenses 4, y vamos a leer del 4, empezando el versículo 4 al 8. En esta mañana. ¿Cuántos dan gracias por la palabra de Dios? Amén. Lo voy a leer todo y de ahí vamos a meternos en este pasaje y lo vamos a empezar a ver qué es todo lo que tiene. Hay mensajes en estos 5 versículos, hay mensajes, pero voy a traer un mensaje en este día que Dios me dio. Dice Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice, regocijados en el Señor, y otra vez les digo, regocijados. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Dónde está el Señor? El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí donde dice, no se inquieten para nada. Esa es la clave del mensaje hoy. No se inquieten para nada. En inglés, traducido del inglés, dice, no sean ansiosos por nada. Por nada tengan ansiedad. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en el Señor Cristo Jesús. Amén. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Gloria a Dios. Amén. Empecé a pensar en este pasaje y ahí donde dice el versículo 6, no sean ansiosos para nada. Sí, Señor. Saben que en este país, en estos días, hay una epidemia que está pasando. Hay algo que está fuera de control. Que la ansiedad está a nivel que hoy en día se está usando medicamentos y prescripciones como nunca antes en la historia del mundo para controlar las emociones. ¿Sabe qué? Entre hasta niños. La tragedia de esto que es, gente está corriendo a los doctores para buscar medicamentos hasta para sus niños. Y cuando digo niños, estoy hablando yo estaba leyendo unos datos, de edad de 6, 7 años, hasta jóvenes y adultos, están tratando de controlar sus emociones y están corriendo para tomar medicinas para todo. Se toman medicinas para ansiedad, depresión, tristezas, control de emociones, enojos y etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la lista. Y puse a pensar, dije, solo falta que inventan una medicina o saquen una prescripción ahora para los que andan muy alegres. Es todo lo que falta. Anda alegre, hay que darle una medicina para calmar un poquito, para que baje aquí. Es todo lo que falta, porque están tomando medicina para todo. Dios guarde que andamos muy contentos o muy gozosos y nos tratan de dar algo porque andamos muy arriba de los demás. No, es la voluntad de Dios que andemos alegre y contentos. Amén. Si alguien tal vez hubiera merecido algo, un medicamento o una ayuda, gracias a Dios que no. Pero si alguien hubiera merecido eso, tal vez hubiera sido yo o mis papás. Porque yo creo que tremendo. Gracias a Dios que eso no existía en el 1970 y algo. Porque mi papá aceptó al Señor y nos llevó, Dios lo llamó a Guatemala, muchos saben, a ser misionero. Y llegamos al pueblo donde vivía mi suegra, la familia de mi suegra. Y era un pueblito y ahí la carretera terminaba, ahí había un río.
Y no era suficiente para mi papá llegar ahí, no, todavía nos subió un barco y nos llevó 45 kilómetros río abajo para ministrar ahí en la pura selva, en el puro monte. Pero llegamos a vivir con otra familia misionera de los Estados Unidos que ya estaba ahí, en el ranchito. Era un rancho, era un buen pedazo de terreno, pero era puro selva, puro monte. Y ellos, de ahí salíamos a los pueblitos, río arriba, río abajo, a ministrar. Pero en el terreno de nosotros eran las dos familias nomás. Y ellos tenían dos hijos, y una hija mayor y una hija menor. Y era yo y mi hermana mayor de 2 años, que estábamos en ese entonces, 1973, fuimos por allá. Virgilio, el otro hijo de Ida, mi Bárbara, era de mi edad, y el otro hijo de ellos, Miguel, tenía 2 años mayores. Pues yo tenía 8 años, en este entonces, fuimos cuando tenía 6, pero en este entonces, ya alrededor de 7, 8 años, teníamos una isla. En el río que vivimos había una isla enfrente de nosotros, en ese pedacito del río era la única isla. Entonces utilizábamos la isla para dejar los animales, el ganado, en veces chivos, borregas, los pollos, porque de la isla no se iban, porque como el río estaba por alrededor, no teníamos que encercar. Pues nuestro deber, los 3 muchachos, 8 años, 8 Virgilio y Miguel tenía 9 o 10, nos mandaban en una lancha a la isla a cuidar de los animales, darles de comer, a asegurarnos que una víbora no los había picado o algo. Era nuestro trabajo. Pues el río para nosotros era nuestra vida. No estudiábamos mucho porque no era una escuela que teníamos deportivos y banda y todo eso. La escuela de nosotros era un ratito en la mañana, nos mandaban libros de los Estados Unidos y nomás teníamos que hacer la tarea que teníamos y pues 3, 4 horas de estudio, el resto del día al agua era pescar y cacería y nadar y bueno, aparte de los trabajitos que nos daban, pero cada vez que nosotros 3 salíamos al río, le dábamos vuelta a la lancha. No eran lanchas de lujo grandes, como eran cayuco, le decíamos allá, hacían de árbol, hacían un uso de madera, lanchitas chiquitas. Si nos mandaban a hacer algo, era seguro que íbamos a dar vuelta y íbamos a terminar en el agua. A extremo que nos decían, no le vayan a dar vuelta a la lancha este día, váyanse y regresan porque tenemos que hacer tal y tal cosa antes que van a nadar. Llegó al extremo que esta mañana yo me acuerdo, mi mamá y Bárbara, la mamá de los muchachos, si se van al agua hoy, cuando van a la isla, si regresan mojados, les vamos a quitar la ropa y van a dar el calzoncillo todo el día. Es el castigo. Pues yo me acuerdo, agarramos la lancha, ni llegamos a la isla y empiezo a menear la lancha, Y empezó Miguel y Virgilio ahí en medio se enojó. No nos vayan a mojar, no quiero andar así todo el día. No, vamos a darle que entre poquito de agua, le dije. En eso, al agua los 3. Era tanto que nuestras mamás nos estaban esperando en la orilla, cuando ya sabían qué iba a pasar. Nos quitaron la ropa. Y en ese entonces cargábamos botas de hule, que le llegaban hasta por aquí a uno, porque era puro lodo por todos lados. Todo el día, los 3 gringuitos andaban en calzoncillo por todo el rancho de nosotros de castigo, pero el problema era que ellos tenían hermanas, y yo tenía una hermana. Y de vergüenza no queríamos que las muchachas nos andábamos escondiendo y mirando cómo hacíamos todo, pero yo era tremendo. Si quieres hablar de ansiedad, mis papás tuvieron ansiedad. Era tanto que yo creo que para mí era castigo un día, sí, un día no. Cada 2 días castigo, tal vez eran 2 días de castigo, no sé. Era tremendo. Si alguien necesitaba medicamento, créanme, mis papás lo necesitaban. Pero gracias a Dios que esa era la vida, es la vida. Los niños, ¿verdad? Escribí los datos. Es tan serio esto, oigan esto. Ansiedad en los Estados Unidos, y saben que los Estados Unidos es el país que sufre de problemas de ansiedad más que todo el mundo. Los estudios han descubierto esto. En causar problemas de salud entre mujeres, problemas de salud entre las mujeres, la ansiedad es el número 1. ¿Sabe que eso te afecta hasta la salud? Porque te afecta todo el cuerpo cuando andas ansioso para todo. Entre los hombres, ansiedad es la causa número 2 de problemas de salud entre los hombres. La causa número 1 entre los hombres es alcohol y droga. Y yo creo que la ansiedad es el número 1 porque están usando drogas y alcohol por la ansiedad que tienen. Pero entre los hombres es el número 2. Los estudios más recientes dicen que hay más de 400 millones de adultos batallando con ansiedad en este país.
ahorita. En los Estados Unidos se gastan 48 billones el año en tratamiento por esto. 48 billones en medicinas, en prescripciones. Eso es el auxilio que ha adoptado el ser humano. Medicinas, prescripciones, para todo. Entre los jóvenes y niños, lo que más les afecta, el problema más grave entre jóvenes y niños en este entonces es ansiedad. Entre jóvenes y niños. ¿Por qué es así? ¿Por qué tanto? Y yo saqué hice unos estudios, estuve investigando, y yo creo que el número uno es porque estamos sacando a Dios más y más de todo. Amén. Estamos apartándonos más y más del camino de Dios, en todo. Cuando yo era niño, joven, hasta que llegué a ser adulto, yo nunca me acuerdo haber escuchado de una balacera en una escuela. Nunca. Yo no escuché de eso. Y ahora pasa cada semana. 1 al mes, 2, 3 al mes. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, había oración en las escuelas. Había hasta clases que memorizaban escrituras. Dejaban hacer juntos cristianos. Y parte del estudio era estudio cristiano. Pero ¿sabe qué? Hoy en día todo eso es ilegal. Viendo esto, el hombre no aprende. No. Yo digo en mí, ¿qué pasa? Que no aprendemos de lo pasado para arreglar el futuro. No aprendemos del pasado para arreglar el presente. Con Dios en las escuelas, menos problema. Sin Dios en las escuelas, puro problema. Las escuelas hoy en día es un solo desastre. Es un solo desastre. Número 1, sacando a Dios más y más de todo. El número 2 es el social media, medios sociales. Todo tiene su lugar. El medicamento tiene su lugar. Yo no estoy contra la medicina. Y el internet, gracias a Dios, que tiene su lugar en alcanzar lugares que nosotros no podemos alcanzar con el evangelio. Todo tiene su lugar. El problema es que con el social media, con los medios sociales, muchos pasan tiempo y tiempo, horas y horas viendo las noticias malas. Porque es raro que den una noticia buena, ¿amén? Los noticieros viven dando noticias malas porque saben que eso le atrae a la gente. Algo de desastre y de problemas y de tormentas nos llama la atención. Y pasa gente horas viendo noticias malas. ¿Qué hace eso para nosotros? No nos levanta. Te aseguro que no te levanta. Eso es y aparte de eso, entre los jóvenes, algo de social media ahorita que es exagerado, es que están mirando el estilo de vida de otros. Están ahí, hay jóvenes que son influenciadores sociales que le dicen que, todo es perfecto. Ahora ando en Hawái, ahora ando aquí en Jamaica, ahora ando en... Y ellos empiezan a comparar sus vidas normales, pensando que la vida que están viendo ahí es una vida normal, que todo sí, y no es así. Nadie es perfecto, nadie tiene esa vida perfecta, pero en el internet, en muchos de los websites que ellos miran, piensan que están faltando, que están perdiendo, porque yo quisiera esa vida, yo quisiera. Y eso también es algo que empieza a bajar y traer muchas emociones que no debemos de tener. Si nos preocupáramos por las relaciones que tenemos en esta vida en vivo, gente que tenemos enfrente de nosotros, familias, amistades, hermanos y hermanas, si nos preocupáramos más por esos medios que por ver cosas en el internet, te digo que sería mucho mejor la situación, amén. Pasar más tiempo en la palabra, y si nos preocupáramos más de buscar a Dios de lo que buscamos en el teléfono, te digo que eso es algo que nos va a levantar, eso nos va a aumentar nuestra vida, seguro. Amén. Vamos a ver ahí en versículo 4. Ahora vamos a regresar, leímos todo el pasaje. Ahora quiero regresar y lo quiero llevar poco a poco para que saquemos todo lo que tiene este pasaje para nosotros. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Quién trae la Reina Valera? ¿Qué puede leer el versículo 4 en la Reina Valera? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos, amén. So, aquí el apóstol Pablo se está diciendo, alégrense, tengan gozo, alaben al Señor. Pero tienes que ver algo, tienes que saber algo. En el contexto donde Pablo está escribiendo esto, ¿sabes dónde estaba? Estaba en la cárcel. Él estaba encadenado con un soldado romano.
porque en ese entonces los presos tenían que tener cadenas conectándolos a un soldado. Entonces, donde quiera que Pablo iba, él tenía que llevar a este soldado con él. No tenía nada de tiempo para sí mismo. Y aparte de eso, por las escrituras que él escribió durante ese tiempo, se da cuenta o se ve que la vida de él ya estaba a punto de terminar. Y él sabía que su muerte estaba no muy lejos en el futuro. En esa situación, si estuvieras encarcelado ahorita en este día y sabías que tenías sentencia de muerte y ya estaban para cumplir esa sentencia, ¿cuántos estuvieran en la cárcel diciendo, gócense, alégrense en el Señor? Es fácil leerlo, ¿verdad? Sí. Pero es otra cosa hacerlo cuando estamos en esa situación. So, Pablo, ahí donde estaba, escribió, regocijados, porque él sabía que esta tierra no era lo que él necesitaba. Esta tierra no tenía nada para él, que todo lo que tenía y todo lo que Dios quería para él era la vida eterna que él iba a tener. El único propósito que él tenía aquí era para trabajar para el Señor. Amén. Ahora en el versículo 6, vamos a leer el versículo 5 y 6. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. ¿Dónde está el Señor? El Señor está cerca. Ahí en el versículo 5, el versículo 6, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí, como les dije, en inglés dice, no sean ansiosos para nada. Lo que tienen que entender es que uno puede decir, pues, ¿cómo puede ser que nunca tengo ansias? ¿Verdad? ¿Cómo no estar ansioso? El greco tiene una manera, el lenguaje del greco tiene una manera de explicar las cosas un poquito más claro en diferentes situaciones. Y lo que está en el greco, lo que está diciendo Pablo ahí, no es que nunca va a haber ansiedad en tu vida, porque van a venir problemas. ¿Cuántos saben? En el rato que llegue un problema grave, pues lo primero que nos ponemos un poco ansiosos, ¿verdad? Lo que está diciendo en el griego es que no van a haber ansiedades en su vida. Lo que está diciendo es que pueden venir ansiedades, pero no permanecen en eso cuando pasa. Eso no está diciendo que no va a pasar. Lo que está diciendo es que no permanece en eso. No sé cuántos conocen el nombre de Max Lucado. Max Lucado es un gran pastor. Aquí tiene una iglesia grande. Lo que saben muchos de Max Lucado es que ha escrito muchos libros cristianos, muchos libros de ánimo, de apoyo para el cuerpo cristiano. Él tiene el don de escribir y presentar las cosas de la palabra, pero algo que escribió él dice así: la presencia de ansiedad no se puede evitar. La presencia de ansiedad no se puede evitar, va a llegar a nuestras vidas, pero la prisión de ansiedad es opcional. La presencia va a llegar. Lo que pasa es que en este mundo van a llegar tiempos y van a llegar momentos, pero no tenemos que permanecer ahí. No sé si sabían eso, pero podemos evitar la prisión de ansiedad, aunque viene la presencia. ¿Cuántos saben que podemos dominar nuestros pensamientos? Amén. ¿Sabes que puedes dominar tu mente? Sí, Señor. Si hacemos el esfuerzo, podemos dominar nuestros pensamientos. Mira, 3 maneras que tengo para que podamos salir de la prisión de la ansiedad. 3 maneras. El número 1 es lo que leímos ya 2 veces, el versículo 4 y 5. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. El número 1, la manera número 1 es regocijarnos en el Señor. Amén. Tal vez escuchaste eso y dices, pues en lo más profundo, en el tiempo más oscuro de mi vida, en el problema más grave que me ha pasado, ¿cómo dices tú que puedo dominar mis pensamientos? ¿Cómo puedo empezar a pensar en algo cuando todo mi mente está enrollada en este problema? No lo estoy. Pues yo lo hago de manera que cuando hay algo tan duro y tan fuerte en mi vida, empiezo a pensar en las grandezas del Señor. Aleluya. Pienso en este versículo que Pablo dijo, regocijados. Sí, si yo me acuerdo, yo estaba en mi carro, viviendo en mi carro, era un drogadicto, pero el Señor me sacó de ahí. Si yo me acuerdo, Él salvó y cambió mi vida. Si yo me acuerdo, tuvimos
buenos papás que servían a Dios y no dejaron de orar. Nomás empiezo a pensar en las grandezas de Dios. ¿Y sabe qué? Ese gran problema que tenía dominado mi mente, cuando me doy cuenta ya se desapareció. Por lo menos tal vez está ahí, pero está a lo lejos. Porque si empiezo a alabar al Señor, si empiezo a acordarme de las grandezas de Dios, esto es lo que tengo que hacer, porque Dios ha hecho tanto para mí, que si pienso, si concentro en lo que Dios ha hecho para mí, es imposible que yo esté triste, es imposible que yo more en esa prisión, porque Dios ha hecho, no sé qué tal ustedes, pero Dios ha hecho demasiado para mí. Nomás tengo que empezar a concentrar, a acordarme. Hay un lugar en la escritura que dice: acuérdate en las promesas del Señor. Acuérdate de tu juventud, de donde Dios te ha traído. Y en esa manera podemos empezar a dar gracias. No importa qué está pasando, eso es mi gozo. Acordarme de las grandezas del Señor. Versículo 5 dice: el Señor está cerca. En veces en las tribulaciones, cuando todo está oscuro a nuestro alrededor, sentimos que yo conozco familias que no están en la iglesia hoy en día porque vino un problema y ¿sabe qué? No están en la iglesia. ¡Wow! Digo, ¿cómo? Cuando yo estoy en problema, más necesito ir a la casa de Dios. Hay gente que debería estar en la casa de Dios. Por una situación hoy en día dicen: ¿sabes qué? Voy a tomar un break. Y al otro lado de esa ficha, al otro lado de eso, hay familias que dicen: ¿sabe qué? Me va tan bien ahorita, estoy tan bueno ahorita que no voy a ir un tiempo para la iglesia. Creo que voy a ir a pasear, a hacer lo que me da la, porque va tan bien ahorita. ¿Qué cosas? ¿Qué manera de pensar? Hay un canto en inglés de adoración que escucho mucho en la radio. Dice: la iglesia debería ser más como un hospital. La iglesia debería ser más como un hospital, no un lugar perfecto donde vienen los santos a estar cada domingo en su ropa perfecta, en su ambiente perfecta. Debe ser más como un hospital para los heridos, para los quebrados, para los quebrantados de corazón. Si fuera así, que la iglesia sería más como un hospital, las iglesias en este país estuvieran llenos que no pudieran. Si fuera así, necesita ser nuestra oración: Señor, háganos, enséñanos, Señor, dónde podemos alcanzar la gente que está necesitada. Es raro que yo le diga, más que todo en la iglesia, que deberían ir al cine, pero les voy a decir algo ahorita. Hay una película ahorita que necesitan ir a verlo, necesitan ir a ver esta película. Si no han ido al cine, vayan a ver esto. Fui el viernes en la noche con mi muñeca, gracias a Dios, que está de regreso de Guatemala. La extrañaba. Ya me lo dije: si no viene, me voy para Guatemala. Porque si no, es como dicen: si me deja, mi esposa, pues nunca me puede dejar, porque si me deja, la sigo. Ahí estamos unidos para siempre, gloria a Dios. Pero doy gracias a Dios por Walter y mi esposa que lograron ir a Guatemala, y fue de gran bendición. Pero Revolución de Jesús se llama la película, Jesus Revolution. Es la película verdadera acerca del pastor en 1970, cuando era el tiempo de los hippies, de los drogadictos, de los de paz, paz, amor, amor, flores, todo ese movimiento de los 60, entrando a los 70, empezó un avivamiento porque un pastor abrió la puerta de su iglesia a esta gente, donde muchos lo rechazaban porque eran drogadictos. Mi papá, la salvación de mi papá ocurrió durante ese movimiento en 1972. Yo no sé, yo estaba sentado ahí y eran lágrimas durante la película, porque esto empezó en California. Llegaban, mira, miles. De repente, después fueron al mar, porque ya no tenían dónde. En el mar llegaban miles y entraban al mar, y en el mar los estaban bautizando miles y miles de personas que descubrieron que Dios es la respuesta. Los hippies empezaron a conocer que la droga no lo tenía, el alcohol no lo tenía, querían algo, estaban buscando la vida y hallaron la vida en Jesús. Empezó un avivamiento en el 1970 que se regó de California a Florida, de costa a costa en los Estados Unidos. Y el pastor que a punto que ponían carpas afuera de las iglesias porque no cabían adentro, tenían que poner grandes carpas, y eso me empezó y tengo esto desde en enero que empezamos a orar. Avivamiento, Señor, necesitamos un avivamiento. Si nosotros buscamos de Dios con ese hambre, con ese sed de justicia, Dios va a hacer algo. Este país necesita un avivamiento para dar todos esos datos que les acabo de dar, pero para que Dios
derrame su presencia. ¿Saben dónde Dios dirige su rostro? La gloria de Dios cae en una manera poderosa. Leemos donde Salomón construyó el templo de Dios, que David no pudo, pero Salomón levantó el templo de Dios. El día que dedicaron el templo, fueron tantos sacrificios que no pudieron contar, pero después la gloria de Dios bajó, llenó el templo tanto que los sacerdotes ya no pudieron mantenerse de pie, cayeron postrados delante de Dios, porque cuando la presencia de Dios cae, te digo que la carne no aguanta, la carne no soporta la presencia de Dios, porque es algo tan tremendo. Y al ver ese movimiento, ese avivamiento en esta película, que es verdadero lo que pasó, y ver los cambios, se enseñaba que la gente llegaba a ser bautizados, y los enseñaba entrando al agua, y los enseñando saliendo del agua, el rostro cambiado, ese conocimiento, ¿verdad? Wow, esto es real. Por primera vez en sus vidas, ese vacío que tenían, llenarse, y miles y miles y miles. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Entre esta tragedia que se está sucediendo en este país. Viendo la película y viendo lo que acaba de pasar en Kentucky, en Asbury, que mencioné la semana pasada, ese avivamiento, ese mover del Espíritu de Dios, digo, Señor, dirige tu rostro hacia nosotros, Señor. Yo no sé qué tal ustedes, pero yo quiero sentir la presencia de Dios en esa manera. Dios está con nosotros, Él siempre está con nosotros. Desde que aceptaste al Señor Jesucristo y creíste en el Señor Jesucristo, Dios está contigo. El Espíritu Santo ya vino, ya te llenó. Pero es otra cosa cuando la presencia de Dios se derrama en una manera poderosa en cierto lugar. Yo no sé por qué lo hace y cómo y cuándo, pero cuando eso pasa, almas que dices, esa persona nunca va a seguir a Dios, esa persona es el primero que llega y acepta a Dios cuando la presencia de Dios cae y empieza a mover entre su pueblo. Yo tengo hambre. Yo hasta estuve orando esta semana y dije, Señor, perdóname, Señor, porque han pasado tantos hambres y años que han pasado, y ahorita, Señor, tengo este hambre. ¿Por qué no empecé esto de joven? Sí, siempre he tratado de seguir a Dios, le he fallado mucho, pero digo, tantos años, Señor, yo siento que estoy empezando ahorita, ya tengo 50 y algo años. Perdóname, Señor, por gastar tiempo. No quiero gastar tiempo, Señor, yo quiero sentir de tu presencia en mi vida. Si concentramos en el Señor, es el número uno, regocijados en el Señor. Dios está a punto de hacer algo. Podemos pararnos en la orilla del campo y ver lo que Dios está haciendo, o podemos entrar al campo y ser parte de lo que Dios está haciendo. Depende de nosotros qué podemos hacer. Cada uno de nosotros tenemos que decidir. Sí, Señor, Él dice. Yo aparté mi día ayer, yo no pensé que iba a estar aquí hoy compartiendo la palabra, pero la pastora me llamó esta semana y me dijo que quisiera que regresara. Entonces yo tenía una lista ayer de cosas que iba a hacer. Yo iba a ir al rancho, iba a hacer unos trabajos en mi casa, y el viernes dije, no, ¿sabe qué? El sábado ya está perdido. Yo voy a ir y voy a tomar un tiempo solito yo con Dios. Voy a dedicar ese día a Dios, porque desde que vi esa película me impactó. Y estoy, no sé, yo estoy con un hambre y sed. Yo quiero ver la presencia de Dios. Estoy involucrado con un grupo de jóvenes en la iglesia New Hope, donde ayudo en veces, y estoy involucrado en el ministerio de jóvenes, porque uno de los pastores de los jóvenes ahí es un amigo mío. Nos juntamos en veces durante la semana, compartimos la palabra, oramos unos por los otros, nos vamos a sentar y tomar una taza de café aquí donde sea, y ahí en la mesa ahí nos agarramos de la mano y oramos y exhortamos uno al otro. Él dice que yo soy su ejemplo. Le digo, no, tú eres mi ejemplo, porque su mentor. Él siempre que me introduce a los jóvenes dice, Andy es uno de mis mentores. Y digo, no, yo creo que Pastor Cole solo tiene 22 años. Y digo, no, yo creo que él es mi mentor, porque uno levantamos al otro, amén. Pero entre los jóvenes yo miro la necesidad. Así es. Son 1000 y algo jóvenes que están ministrando cada semana, y los llevamos en campamentos y hacemos células con ellos. Y yo soy un anciano, pero digo, si yo puedo decir algo, una palabra que impacta la vida de un joven, no podemos ver la multitud. Dije la semana pasada, tenemos que ver a uno, tenemos que empezar con uno. Amén. Y uno por uno.
Pero Dios va a hacer la obra si nosotros mantenemos firme en la fe. Amén, aleluya. Versículo 17, bueno, la primera manera de sobrepasar la prisión, salir de la prisión de ansiedad, es regocijarnos en el Señor. Amén. Concentrar en las buenas nuevas del Señor. Sí, Señor. Punto número 2 es en oración. Sí, ¿Qué Señor. dice el versículo 6 y el versículo 7? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego. ¿Con qué? Oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Sí, Señor. Y cuando hacemos eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus ¿qué? Sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En oración, Gloria a Dios. en peticiones primero y darle gracias a Dios. Y entre más oramos, entre más buscamos de Dios, viene la paz del Señor. Sí, Señor. Dicen peticiones, podemos traer. ¿Cuántos saben que yo tengo hijos? Yo soy padre de 2 hijos, mi hija y mi hijo. Cuando ellos necesitaban algo, no iban a sus maestros, no iban a los vecinos, venían a mí. Me decían, Dad, necesito esto, Dad. Y yo, como padre verdadero, con amor de mis hijos, yo no les decía no. Habían veces que les decía no, créeme, porque unas cosas tan raras que me pedían, pero hay que tener una sabiduría también, no darle todo lo que quieran. Pero yo soy el que les decía por amor a ellos. Dice la palabra, ¿quién teniendo un hijo y su hijo le pide pan, me da una víbora? Yo les daba de mi corazón, pero yo no sabía qué necesitaban si no me pedían lo que deseaban. Yo no podía leer sus mentes, no podía leer sus pensamientos. Ellos tenían que venir a mí y decir, Dad, esto quisiera. Dad, en esta área necesito ayuda. Cuando ellos me presentaban la necesidad, cuando ellos me presentaban la petición, entonces yo empezaba a actuar. Yo empezaba a moverme en la dirección de cumplir esa necesidad en sus vidas. ¿Qué creen que pasa con nuestro Padre Celestial? Que sabe todo, pero Dios no se va a esforzar en tu vida. Dios no te va a traer ni, y oigan esto, Dios no va a traer ni una bendición a tu vida que tú no le has pedido o que tú no deseas de Él, porque Él no es un Dios que se va a forzar en tu vida. Él va a traer bendición a tu vida cuando tú le pides y de corazón deseas que Él haga algo. Es cuando Dios se mueve. Tu oración mueve la mano de Dios. Nuestras oraciones mueven la mano de Dios. Amén. Está el ejemplo de Moisés en el Viejo Testamento. Dios se enojó tanto contra el pueblo de Israel, de tantas murmuraciones, de tanta queja, que Dios, hablando solo con Moisés, le dijo, déjame destruir este pueblo y voy a empezar contigo. Yo voy a levantar una nación de ti, porque ya me cansé de esto. Solo es señal que Dios se enoja. Dios tiene emociones. Amén. Estamos creados en su imagen. Y Moisés le ruegó, le dijo, Señor, no traigas este pueblo, no los rescatas de Egipto para destruirlos aquí en el desierto, para que los enemigos de Dios no digan, a ver, Dios de ellos los llevó para destruirlos. Digo, perdónalos. Y por las oraciones de Moisés, la Biblia dice, Dios se arrepintió de lo que había pensado y salvó siempre al pueblo de Israel. Nuestras oraciones mueven la mano de Dios. Amén. Si sientes que estás en ese lugar, no corras al doctor. Me da tristeza. Nomás un problemita con el niño y corren al doctor. Mira, en vez de correr a Dios, corren al doctor. Mira, mi hijo, ADD, bipolar disorder. Yo nunca escuché de eso cuando era niño. Aquí estoy vivo, más o menos. A mí menos que más, tal vez, pero aquí estoy, amén. Aquí estamos. ¿Cuántos sobrevivieron su niñez sin tener problemas? Es más, mis papás sobrevivieron también. Eso es el milagro más grande. Pero no, corren al doctor, corren a la humanidad para la respuesta. Aunque Dios está ahí esperando, aquí estoy, nomás pídeme, nomás dígame los deseos de tu corazón. Amén. Wow, qué tremendo. Versículo 8, el punto número 3. Uno era regocijados en el Señor. Número 2 era en oración. El número 3 es en meditación. ¿Cuántos saben que la oración y meditación es diferente? La oración venimos, cualquier rato estoy en mi carro manejando. ¿Cuántos saben que no? O le dan gracias a Dios que no me pongo a meditar manejando mi troca?
Porque si estoy meditando, manejando mi troca, no le va a ir bien a los pobres que están a mi alrededor. Meditar es cuando tomas un tiempo quieto, solito, y empiezas a desahogarte en la presencia de Dios. Orar es, yo oro cuando voy al trabajo en la mañana, es mi tiempo de oración, 45 minutos, una hora que aparte de otros tiempos, pero es el mero tiempo. Primera hora en la mañana quiero buscar a Dios, quiero hablar con Dios, porque así el día me va mejor siempre, sabiendo que ya busqué primero a Dios. Pero meditar es cuando nos sentamos y concentramos y tomamos un tiempo para controlar nuestros pensamientos, un tiempo quieto para escuchar también la voz de Dios. Yo quiero que Dios me hable. Yo no quiero ser siempre el que nomás, gloria a Dios, debemos de darle gracias, alabanza, adoración, siempre orar a Dios, pero Dios nos quiere hablar en veces, y si no dejamos de hacer esto nosotros, Él nos quiere hablar y no nos puede hablar. Hay que estar quieto en su presencia, buscar un tiempo. Podemos controlar nuestros pensamientos, pero todo esto depende de dónde permanecemos, dónde decidimos nosotros que queremos permanecer. Yo miro estas columnas aquí, a cada lado de donde estoy parado. Imagínate que esas columnas estén aquí, al ladito de mí. Una columna acá y otra acá, con un techo encima. En una columna dice bondad de Dios. En otra columna dice control de Dios. Bondad de Dios, control de Dios. Y aquí tapado. La bondad de Dios es imaginable. Paz que no nos imaginamos. Dios es tan bueno. Yo no sé qué tan bueno ha sido Dios para ti, pero Dios ha sido tan bueno para mí que no puedo expresar lo bueno que Dios ha sido para mí, porque ha hecho demasiado en mi vida. Bondad de Dios. El control de Dios. El problema que nosotros es que tenemos que estar, hoy en día más que todo, tenemos que estar en control. Tenemos que estar en control. Yo, si hago esto, va a salir esto. Si hago el otro, mi futuro va a ser así. ¿Saben cuántos saben que no estamos en control de nada? Dios está en control. La bondad de Dios y el control de Dios. Y aquí arriba de mí un techo. Mientras permanezco aquí, mientras quedo aquí, entre la bondad, lo bueno de Dios y el control de Dios, hay paz. Hay paz. Un paz que la palabra dice que no puedes explicar, no entendemos y no, ¿sabe por qué no podemos entender? Porque es un vacío que cada ser humano tiene, que cuando Dios lo llena, en medio de la tragedia, en medio de la tormenta, en medio de venga lo que venga, hay un paz, aunque sí nos ponemos tristes y nos preocupamos, pero dentro de nosotros, a lo profundo de nosotros, hay un paz que no podemos explicar. Porque solo Dios, nada en este mundo puede hacer eso para nadie, solo Dios. Así somos creados. Dios nos creó a todo ser humano con ese lugar. Es como un pedazo de un rompecabezas. ¿Sabe que cuando éramos niños por aburridos en Guatemala, porque estábamos en la selva, no había luz, no había tele, no había ni radio? Mi papá, cuando veníamos a los Estados Unidos y regresábamos para allá, llevaba unos rompecabezas me acuerdo que un año llevó un rompecabezas de 3,000 pedazos, creo. Eran unos rompecabezas grandes, con pedacitos chiquitos. Y él ponía un plywood ahí en el piso de la casa, porque en Guatemala, en la selva, en ese entonces, habían entre 8 o 9 meses de lluvia. Y en veces 3 o 4 meses seco durante el año. Pasábamos mucho tiempo encerrados en la casa, imagínate. No Mario Kart, no internet, no social media, no tele, no teníamos ni tele, encerrado en la casa por meses. Pues entonces era un tiempo para pasar armando los rompecabezas. Y un año, nunca se me olvida, llevó como uno de 2,000 y algo pedazos. Lo armamos todo y faltaron 2 pedazos después de meses de armar esto. ¿Y cuántos saben que viendo ese y era bonito, el rompecabezas que trajo, era un picture bien bonito, pero faltando esos 2 pedazos, ¿sabe qué? No servía para nada. Ni nos dio gusto que lo habíamos armado, porque no sabíamos que así somos sin Dios en nuestras vidas. Hay un pedacito en nuestras vidas, un lugar dentro de nosotros que solo Dios puede armar. Solo Dios puede llenar eso. Mientras permanecemos aquí, donde Dios nos quiere, el lugar, ¿sabe que Dios te ha preparado un lugar?
a cada uno de nosotros, específicamente por las condiciones de nuestras vidas, específicamente por el tiempo tal donde estamos. Dios nos ha preparado un santuario, Él nos ha preparado un lugar. Mientras permanecemos en el lugar que Él nos ha preparado, paz y gozo en medio de la tormenta. Pero nomás salimos afuera, nomás decidimos no, yo sé mejor, nomás decimos no, yo puedo, yo soy fuerte, yo no soy débil, yo puedo hacer lo que me da la gana. Nomás salimos y ¿sabe qué? No paz, no paz, no luz en las tinieblas. ¿Cómo puedo ser efectivo en el ministerio si mi vida es un solo fracaso? Yo no he hecho suficiente para Dios. Yo no he hecho, yo lo admito, soy el primero de levantar la mano. Yo no he hecho lo que necesito hacer para Dios todo el tiempo. Dios pone, estaba contando, no sé si era uno de mis cuñados, una amistad hace unos días. Durante la semana, en veces, siento en mi corazón, necesito llamar a alguien. Necesitas llamar a esta persona. Tal vez alguien que no he hablado con ellos por años. Y viene ese pensamiento de repente, necesitas llamar. Ya, bueno, Señor, ahí lo voy a hacer. Pasa el día y no lo hice. Manejando para la casa, con tanto tiempo para llamar y hablar, se me olvida. El siguiente día, esta persona necesita llamar. Y no lo hago. Y tal vez pasa una semana, tal vez hasta un mes. De repente esa persona me llama. Y nomás miro el nombre de ellos en el teléfono y es, ay, Señor, tú me dijiste que... Y no hice tiempo de llamar, ¿no? Y ya cuando ellos me llamaron, pues ya me siento culpable, porque yo sé que yo hubiera hecho primero. Podemos ser ministerio efectivo cuando estamos escuchando la voz de Dios. Cuando estamos permaneciendo donde debemos permanecer. Que la prisión de lo que está a nuestro alrededor, que no nos atrape, hermanos. Es algo que Satanás anda viendo a quién destruir. ¿Sabes que yo no tengo que hablarle a Satanás? Yo casi nunca, no le hablo a Satanás. No tengo que, porque yo no conquisté, yo no vencí a Satanás. Jesucristo en la cruz del Calvario venció a Satanás. Entonces yo lo que hago es yo concentro en el Señor Jesús. Yo le digo, hey, mira, yo no digo Satanás, no necesito, hey, Señor, soy tu hijo, no, mira lo que está pasando aquí, mira quién me está tratando de devorar. Y Dios hace la obra. Si yo no tengo que hablarle, yo necesito concentrarme en Dios. Si yo me concentro en Dios, en el Señor Jesucristo, lo que ha hecho para mí, Él va a venir y va a hacer guerra para mí, porque no hay nada que puedo hacer yo en mis propias fuerzas. El Señor Jesucristo tiene todo bajo control, aunque yo no lo mire. Si yo necesito rogar a mi Padre, y mi Padre me va a rescatar de cualquier cosa que pueda suceder en mi vida. Y si decide llevarme con Él, ¿sabes qué? Estoy listo. Qué bueno, ¿verdad? No es que quiero morirme, yo me gozo con mi familia, pero la vida no es todo, hermanos. Esta vida la tenemos para hacer luz en las tinieblas. Una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, la meta de esta vida, sí, cuidar nuestras familias, hacer lo que podemos hacer, vivir lo mejor que podemos, pero nuestra meta es afectar a las vidas que están a nuestro alrededor, porque al fin de todo esto, para allá vamos. Qué bonito tener una seguridad de eso. Yo estaba viendo una entrevista anoche, otra, ya voy a cerrar con esto, porque yo sé que tienen hambre, pues ya no vinieron a estar aquí todo el día, pero entrevistaron de ese movimiento. Quiero que se queden con este pensamiento, con ese movimiento, revelación de Jesús, ese avivamiento. Y no hay que vivir en el pasado, pero podemos usar ejemplos para que nos mueva y nos anima y nos dé ese ambiente de que queremos, Señor, yo quiero eso. Yo tengo hambre en mí, Señor, yo quiero eso. Pero uno de los pastores, uno de los jóvenes, drogadicto, perdido, llegó a la iglesia de este hombre que abrió. Un hombre decidió abrir su iglesia en California, porque eran iglesias tradicionales. Si se acercaban los hippies, no queremos ese elemento aquí. Él abrió su puerta y empezó a invitar a los hippies, los drogadictos, pelo largo, y unos se miraban bien fuera, afuera de la cabeza, porque en lo que andaban haciendo. Él abrió la iglesia, empezaron a llegar. Él perdió miembros de su iglesia por invitar a los que necesitaban a Jesús. Muchos de los tradicionales dijeron, no, si vas a dejar ese elemento les decían a estos pobres perdidos, si vas a dejar ese elemento aquí, nosotros no vamos a estar aquí. No necesitamos eso en nuestra iglesia. ¡Wow! ¿Por qué está la iglesia aquí?
De eso salió Greg Laurie. No sé si conocen el nombre de Greg Laurie. Es un pastor que lo miro mucho en el internet. Él es uno de los jóvenes hippies que entró y aceptó a Dios. Empezó la iglesia Harvest Church. Es donde empezó ese movimiento. Hay 1400 Harvest Church locales en los Estados Unidos hoy, ahorita, por medio de ese movimiento, por un pastor que dijo: ¿a quién recibe Jesús? Jesús no recibe los perfectos. Jesús no recibe los que llevan su hoja cada día y dicen: aquí estoy bien, ya chequeé esto, ya hice esto. Jesús recibe los quebrados, los quebrantados de corazón. Y nosotros debemos de ser mansos y humildes para ser siervos. Uno de los, me tocó que uno de los diáconos de la iglesia que no quería recibir a estos hippies, a estos sucios de la calle, vino y le dijo al pastor: ya no, están ensuciando la carpeta. Porque muchos de ellos andaban descalzos todo el tiempo. En ese entonces andaban descalzos y todo. Están ensuciando la carpeta. No podemos dejarlos entrar. Entonces el siguiente domingo ellos llegaron a la iglesia y el pastor, que sintió en su corazón recibir estos hombres, había sentado en la puerta de la iglesia y con una palangana de agua y una toalla estaba lavando los pies de cada hippie que iba entrando para que no ensuciaran la cara. ¡Wow! El espejo de Jesús. ¿Quieres hablar de reflexionar? Jesucristo. Wow. Wow. Hay que orar, hermanos. Dios quiere hacer algo. El corazón de Dios se quebranta cuando mira a los jóvenes, la humanidad, que está buscando cualquier cosa a su alrededor para llenar ese vacío. Y nosotros traemos la palabra de verdad, traemos la luz. Le voy a entregar el tiempo a la pastora en este día, pero yo les quiero decir que la tarde está aquí en este día.